Hay indicios de que se avecinan grandes cambios en nuestro planeta. Todo ha ocurrido muy deprisa. Se están secando ríos que jamás en toda mi vida había visto sin agua. Esta selva ya se encuentra al borde del colapso. Nos dirigimos hacia territorios desconocidos. Nuestro planeta se halla en una encrucijada. El calentamiento global todavía no está fuera de control, pero pronto podría estarlo. Las señales de alarma están por todas partes. Este es el reto del cambio climático. ¿Qué podemos hacer para frenar el calentamiento global? ¿Qué le pasará a la Tierra si no lo hacemos? La temperatura aumenta. Cada grado es crítico. Solo un grado. Un grado más cálido. De pronto ya son 2. La presión aumenta si sube 3. De 3 a 4 grados más. Comenzamos a pensar en 4 grados. 3 grados, 4 grados, 5 grados. 6 grados sería algo casi inconcebible. 6 grados que podrían cambiar el mundo. Imagínense cómo será el siglo XXI si se acelera el calentamiento global. ¿Dónde se producirá la próxima supertormenta? La próxima ola de calor asfixiante. La próxima catástrofe en un mundo cada día más cálido. El debate ha concluido. Científicos de todo el planeta coinciden en afirmar que ahora vivimos en un mundo donde la temperatura se ha elevado casi 1 grado centígrado. Un ejército controla ahora las constantes vitales de la Tierra. En el mar, con miles de barcos, con decenas de miles de observatorios en tierra y con satélites desde el espacio. Los científicos introducen los datos en los programas informáticos más avanzados para averiguar cómo será el futuro. Las predicciones son alarmantes. Dentro de 40 años, los glaciares del Himalaya, de cuya agua dependen millones de personas, podrían haber desaparecido. En menos de medio siglo, el deshielo de Groenlandia podría ser irreversible. A finales del presente siglo, la selva del Amazonas, que concentra la mayor parte de la biodiversidad del planeta, podría haberse reducido a una árida sabana. La temperatura media de la Tierra, a punto de subir 1 grado, no había estado tan caliente en los últimos 1000 años. A lo largo del presente siglo, la temperatura podría aumentar entre 1 y 6 grados centígrados. Cada grado más supone un futuro radicalmente distinto. En algunas partes del mundo, las primeras señales del calentamiento global ya se manifiestan con virulencia. En Australia, los incendios forman parte del proceso natural de este ecosistema, sobre todo en épocas de sequía. Pero un cambio climático podría agravar la situación hasta límites imprevisibles. La costa oriental de Australia es un polvorín. En el invierno de 2001 se declararon 900 incendios alrededor de Sídney. Fueron las llamadas Navidades Negras. Ahora, tras 10 años de sequía, el peligro es aún mayor. Este año hubo fuegos muy importantes en Victoria. Luchamos para apagarlos durante meses. Lo más preocupante es que la vegetación está cada vez más seca y los incendios se extienden por zonas a las que antes no llegaban. Cuando el fuego sube hasta la copa de los árboles, no hay forma humana de contenerlo. Los datos actuales indican que la temperatura global se ha incrementado una media de 0,8 grados centígrados. Victoria, el segundo estado más poblado de Australia, se enfrenta a uno de los peores veranos de toda su historia. Para muchos, estos fuegos son un aviso.
Una llamada de atención sobre los efectos que puede provocar el cambio climático. Lo que hemos vivido hasta ahora ha sido consecuencia del aumento de menos de 1 grado. Eso ha sido suficiente para transformar Australia, el continente más seco del planeta, en una masa de tierra que ha perdido la mayor parte de su agua y que está sufriendo la peor sequía de los últimos 1000 años. Dicha sequía ha empujado el fuego más allá de las zonas forestales, llegando hasta la puerta de miles de hogares. Vamos, Mike, sube. Hoy los partes meteorológicos se han convertido en una cuestión de vida o muerte. ¿Cómo está la situación? Tenemos un frente de 5 kilómetros de ancho avanzando hacia el este. Solo queremos saber lo que tenemos que hacer. Si el viento cambia, las familias deben actuar con rapidez. Los bomberos ya están aquí. Voy a recoger a los niños y ahora mismo nos vamos para allá. Estoy un poco nerviosa porque Rob quiere quedarse. En algunos barrios de Sydney solo hay 2 opciones: quedarse y combatir el fuego, o marcharse y esperar que tu casa siga allí cuando vuelvas. Esto es una pesadilla. Bien, hasta luego. Una casa es una casa. Si la perdemos, la perdemos. Pero perder a un ser querido sería una tragedia. Acabábamos de comprarla. Estábamos dispuestos a hacer lo que fuera para salvarla. Mi mujer se fue con mis hijos, que son lo más importante, y a mí me tocó intentar salvar el resto. Bueno, Kevin, nos vamos. Está bien, tened mucho cuidado. No te preocupes, y tú, cuídate mucho, ¿me oyes? Tranquila, hasta luego. Adiós. Actualmente, los incendios ya son graves. Sin embargo, los científicos prevén que en las próximas 3 décadas serán aún peores. Pero los problemas no acaban ahí. El calentamiento global no solo significa un incremento progresivo de la temperatura media, también supone un cambio profundo en los ciclos de la naturaleza. Por ese motivo vemos sequías en unos lugares, inundaciones en otros o incluso la sucesión de sequías e inundaciones en la misma zona. El autor de National Geographic, Mark Linas, se pasó años recopilando datos de modelos climáticos para averiguar las amenazas que se cernían sobre la Tierra con cada grado de más. A la gente le resulta muy difícil visualizar los efectos a largo plazo del calentamiento global. Por eso he intentado abrirles una ventana hacia el futuro, porque no es fácil deducir que los gases de tu coche van a derretir los glaciares del Himalaya en 50 años. Aunque los expertos calculan que la temperatura media podría aumentar hasta 6 grados durante los próximos 100 años, el porvenir no está escrito. Incluso el más mínimo cambio en la temperatura media de la Tierra, solo 6 grados, puede tener consecuencias catastróficas. Un cambio de 6 grados de un día a otro entra dentro de las fluctuaciones meteorológicas normales. Si mañana la temperatura sube 6 grados, me pondré pantalones cortos. Pero una variación de 6 grados en términos de media global, por ejemplo, 6 grados menos, es la diferencia que hay entre la temperatura media actual y la de la última glaciación hace 18.000 años. En aquel entonces el hielo llegó donde hoy se encuentra la ciudad de Oxford, y en algunos lugares la superficie helada tenía más de 1,5 kilómetros de grosor. Un descenso de solo 6 grados transformó la Tierra en un témpano de hielo. Imagínense un aumento de 6 grados. Los primeros cambios tendrían lugar en los cielos. La atmósfera es el escudo que nos protege del espacio exterior. Un pequeño porcentaje de ella está formada por los gases de efecto invernadero. Un cóctel compuesto de vapor de agua, dióxido de carbono, metano, dióxido de nitrógeno y ozono. Son como una cúpula que cubre el planeta y que retiene la suficiente energía del Sol para que la vida sea posible. Con el incremento de esos gases, crece la absorción de calor, y ello puede afectar radicalmente al clima en todo el mundo. Durante los últimos 250 años, las emisiones de gases de efecto invernadero se han disparado con el descubrimiento de más y más formas de producir y gastar energía.
El CO2 es el precio oculto que pagamos. El dióxido de carbono asciende hacia la atmósfera producto de la energía que alimenta todos nuestros aparatos modernos. Está literalmente en el aire que respiramos. En la actualidad, la atmósfera contiene 383 moléculas de dióxido de carbono por millón. Parece una cantidad irrisoria, pero cuanto más aumenta la concentración de CO2, más lo hace la temperatura media en todo el planeta. Doblar la cantidad de CO2 en la atmósfera es sinónimo de desastre a escala global. El nivel peligroso se encuentra a unas 450 partes por millón y ya estamos en 383. Si la temperatura media sube 1 o 2 grados más, tendremos problemas muy serios. Nosotros solo hacemos estimaciones sobre lo que puede pasar si seguimos aumentando las emisiones al mismo ritmo. Es decir, presentamos una serie de posibles escenarios futuros esperando que la humanidad elija el mejor de ellos. Elegir el mejor escenario significa disminuir las emisiones de CO2. Los expertos coinciden en señalar que no será tarea fácil, pero existen motivos para tener esperanza. Ya se han puesto en marcha algunas posibles soluciones. Muchas más se hallan en periodo de estudio. ¿Cuál será nuestra respuesta? ¿Cómo será el planeta si la temperatura aumenta 1 grado? 2 grados, 3 grados o más. ¿Estamos dispuestos a asumir ese riesgo? Si el mundo se calienta 1 grado, el mítico paso del noroeste del Ártico estará abierto a la navegación durante 6 meses al año. Se inundarán decenas de miles de hogares en el Golfo de Bengala. Los huracanes comenzarán a llegar hasta el Atlántico Sur. Las sequías interminables en el oeste de Estados Unidos provocarán un aumento de los precios en los mercados globales del grano y de la carne. Así podría ser nuestro mundo 1 grado más cálido. Si la temperatura aumentase 1 grado respecto a la media actual, probablemente aparecerían nuevos desiertos en la mitad occidental de Estados Unidos. La zona que se extiende desde Texas hasta la frontera canadiense corre el peligro de convertirse en un inmenso páramo donde no se podrá cultivar nada. En el oeste de Nebraska, los rancheros dependen de las lluvias de primavera, que hoy en día no son demasiado fiables. El ganadero Bruce Weller necesita 15.000 litros de agua al día para su ganado. Llevamos casi un mes haciendo 1 o 2 viajes al día para traer agua. Por lo visto, este también está vacío. Tras 7 años de sequía, las reservas se encuentran en el nivel más bajo del último siglo. Mantener con vida el ganado se ha convertido en una lucha diaria. Los animales necesitan agua para sobrevivir, igual que nosotros. Esta región está tan seca que ahora los pastos no aguantan el largo y tórrido verano. La familia Weller está constantemente trasladando su rebaño. Cuando era joven, todo era mucho más verde y había más agua. Ahora hay arroyos que jamás había visto secos. Ni siquiera mi padre los había visto secos en toda su vida, y ahora lo están. Los rancheros como Bruce Weller viven en sincronía con la naturaleza y confían en sus ciclos, unos conocimientos que han pasado de padres a hijos a lo largo de 6 generaciones. Eso fue lo que nos hizo decidir establecernos por nuestra cuenta cuando nos casamos. Sin embargo, la experiencia que permitió prosperar a las generaciones precedentes podría no bastar en un mundo más cálido. Creo que estamos en un periodo excepcional, pero todo se arreglará. Al menos eso es lo que espero. De lo contrario, será muy difícil criar ganado en esta tierra porque carece de agua y de pastos. Si esto se convierte en un desierto, la ganadería será cosa del pasado. Un aumento de 1 grado podría volver a convertir algunas de las zonas más fértiles de Norteamérica en un yermo estéril. Hace 6.000 años, gran parte del oeste de Estados Unidos formaba parte de un vasto desierto que dividía en 2 el continente.
Un pequeño cambio en la órbita de la Tierra provocó veranos ligeramente más suaves, lo suficiente para transformar radicalmente el paisaje de esta región. Una capa muy fina de tierra cubre las arenas del desierto que siguen acechando a escasos centímetros de la superficie. Solo hizo falta un leve aumento de 1 o 2 grados y la humedad desapareció. En los años 30 pudimos vislumbrar lo frágil que puede ser la Tierra durante la llamada Dust Bowl. Piensen en una sequía extrema de 6 años como aquella, pero multiplicada por 20. Un fenómeno así podría devastar una enorme extensión del oeste de Estados Unidos. Un cambio de solo 1 grado podría transformar estas ricas tierras de pasto en un páramo abrasador y sofocante. Por ahora las arenas permanecen bajo el delgado manto de tierra fértil. Pero ¿hasta cuándo? Mientras avanzamos rápidamente en pos de ese grado más, el fenómeno del calentamiento global tiene sus ganadores y sus perdedores. Mientras el oeste de Estados Unidos se ve abocado a la desertización, Inglaterra experimenta un resurgimiento agrícola. Se harán fortunas y también se perderán con la reestructuración de los patrones climáticos globales. Los inviernos, que solían ser muy duros en este país, ahora son mucho más suaves. En cierto sentido, eso es positivo. Sin embargo, no compensa la devastación que afecta a otras partes del mundo. Ahora mismo, Inglaterra se encuentra en el momento y lugar adecuados para uno de los cultivos más frágiles y más valiosos del mundo. Un calor excesivo es perjudicial para la uva, como hemos podido ver en la región de Cuando Champagne. David Middleton plantó las primeras vides de la variedad Chardonnay, sus vecinos pensaron que se había vuelto loco. Pero al aumentar la temperatura en las regiones vitivinícolas de Francia, el clima ideal para el cultivo de la vid ha saltado al otro lado del Canal de la Mancha. La idea de un vino inglés de alta calidad ha dejado de ser una broma. Ahora en Inglaterra hay más de 400 viñedos. Middleton cultiva otra planta que está dejando atónitos a los ingleses, ahora posible gracias al cambio climático: olivos de la Toscana. Aquí los olivos estarán de maravilla. Pronto la temperatura en verano será parecida a la del Mediterráneo. Por tanto, será perfecto para ellos y para nosotros cuando recojamos sus frutos. Nada de esto hubiese sido posible unos años atrás. La temperatura media de la Tierra siempre ha sufrido fluctuaciones. Las variaciones en el clima no son inusuales. Es la velocidad del cambio actual lo que no tiene precedentes en la historia del planeta. Si hace 10 o 20 años nos hubiesen preguntado cuál sería el impacto que causaría un aumento de temperatura de 1 o 2 grados, hubiésemos respondido, bueno, no creo que suponga demasiados trastornos. El científico experto de la NASA en el clima, James Hansen, fue uno de los primeros en hacer sonar la alarma sobre el calentamiento global. La amenaza no ha hecho más que crecer y aún así ha tenido muchas dificultades para hacer oír su voz. Ahora ya estamos tan cerca del límite que nos vemos obligados a estabilizar las emisiones de CO2 a la atmósfera. Su prolongado estudio del clima ha proporcionado a Hansen una visión de los peligros del calentamiento global. En el último millón de años, la temperatura media jamás ha sido un grado más alta de lo que es hoy. Pero lo más destacable es la magnitud del fenómeno actual. Con los gases de efecto invernadero generados por la humanidad, las variaciones están ocurriendo a un ritmo extraordinariamente acelerado. El planeta ha experimentado otras veces cambios climáticos, pero lo habitual es que ocurran en un proceso de miles o millones de años. Ahora el calentamiento global se mide en décadas, incluso años. Eso significa que muchas especies no tendrán tiempo para adaptarse. Un cambio tan brusco podría llevarnos a territorios desconocidos.
sería un acontecimiento sin parangón en la historia de la vida en la Tierra. El calentamiento global comenzó con nuestro insaciable apetito de energía. Cada interruptor, cada enchufe, cada botón que presionamos para encender algo nos conduce inevitablemente a un lugar así. Casi el 90% de la energía mundial tiene su origen en los combustibles fósiles. Carbón, petróleo, gas natural. Pero el proceso químico resultante de quemar restos fósiles de animales y plantas prehistóricos es ineludible. Dióxido de carbono. Estos tres combustibles combinados son la mayor fuente de emisiones de CO2 a la atmósfera. Han mejorado la calidad de vida de generaciones enteras. Resulta difícil imaginarnos tener que pasar sin ellos. Los efectos de su uso vistos de forma individual pueden parecer insignificantes. El combustible necesario para hacer unas gafas de sol, para alumbrar un letrero, pero el dióxido de carbono está presente en cada uno de los objetos que fabricamos. Un día me pregunté, ¿qué cantidad de dióxido de carbono se genera para hacer una hamburguesa con queso? Los 300 millones de norteamericanos comemos una media de 3 hamburguesas con queso a la semana. Eso hace un total de 150 hamburguesas por persona al año. Estamos hablando de miles de millones de hamburguesas solo en Estados Unidos. Jameis Casio, uno de los científicos que investigan el cambio climático, ha cartografiado un nuevo territorio. Me propuse cuantificar la huella de CO2 que causa la elaboración de una hamburguesa con queso. La huella de CO2 es el resultado de la energía total consumida en la producción y procesamiento de cada uno de los ingredientes de una hamburguesa con queso. Si contamos la energía utilizada para cultivar las lechugas, el sésamo, el pasto necesario para alimentar el ganado, la de ordeñar las vacas, la de transformar la leche en queso, la de transformar la vaca en carne, el transporte y la refrigeración, resulta que la huella de CO2 para hacer una hamburguesa es muy significativa. Además, el dióxido de carbono no es el único gas de efecto invernadero generado en todo el proceso. Entonces caí en la cuenta. Había que incluir otra parte importante en la huella total de gases de efecto invernadero, el metano producido por el ganado. El Departamento de Salud se refiere a él utilizando el eufemismo fermentación entérica. Es decir, las excreciones del ganado, y cada molécula de metano equivale al menos a 23 moléculas de dióxido de carbono. Si añadimos eso a todo el CO2, obtendremos una cifra muy alta. Se generan cerca de 200 millones de toneladas métricas. 200 millones de toneladas métricas de gases de efecto invernadero solo para hacer las hamburguesas que se consumen en Estados Unidos. Casio ha calculado que la producción de hamburguesas supera los gases de efecto invernadero emitidos por todos los vehículos todoterreno del país. Eso es solo una hamburguesa. Piensen en la enorme variedad de cosas que compramos y que consumimos. Entonces nos daremos cuenta de que son las actividades cotidianas de la humanidad las que están causando el calentamiento global. Incluso las previsiones más optimistas podrían provocar cambios drásticos en el funcionamiento del planeta. Si la temperatura media sube más de 1 grado, podría amenazar el delicado equilibrio de la naturaleza. Desde las profundidades del océano hasta las cumbres más altas de la Tierra. Si el mundo se calienta 2 grados, algunos cambios en la biosfera serán irreversibles.
los glaciares de Groenlandia desaparecerán. Se habrá fundido tanto hielo que los osos polares tendrán muchas dificultades para sobrevivir. Los insectos migrarán a lugares insólitos. Con el avance del clima más templado en el norte de Estados Unidos, el escarabajo del pino de montaña acabará con los bosques de pino de corteza blanca, Picea albicaulis, hábitat clave para la supervivencia del oso gris en otoño. Brotarán nuevos bosques en la tundra canadiense. Las islas de Tuvalu, en el Pacífico Sur, quedarán sumergidas bajo las crecientes mareas del calentamiento global. Así podría ser nuestro mundo 2 grados más cálido. Si la temperatura sube 2 grados, los efectos en los ecosistemas marinos serán mucho más graves. Es muy probable que se pierdan la inmensa mayoría de los arrecifes coralinos tropicales. Este es un problema que mantiene despierto a Ufger Goldberg hasta bien entrada la madrugada. A ciertas personas puede parecerles casi increíble que podamos cambiar algo tan vasto como el Océano Pacífico. ¿Cómo se puede cambiar esa gigantesca masa de agua? Este biólogo de la Universidad de Queensland, en Australia, está buscando variaciones en los arrecifes coralinos. La función de los corales es comparable a la de los canarios en la minería. Antiguamente, los mineros tenían la costumbre de llevarse un canario con ellos, y cuando se ponía malo, sabían que debían retroceder porque se estaba acumulando demasiado gas en la galería. Pues bien, la desaparición de este hermoso ecosistema de biodiversidad debería causarnos una gran alarma, como la indisposición del canario en la mina. Su laboratorio se halla situado en la Gran Barrera de Coral que recorre la costa nororiental de Australia, en la primera línea de esta guerra contra el cambio climático. Recientemente, la Gran Barrera ha sufrido 2 grandes procesos de decoloración. Cuando la temperatura del agua alcanzó su límite máximo de tolerancia, que es de 30 grados, los corales comenzaron a desprenderse de las algas que necesitan para sobrevivir. El resultado fue la muerte de grandes extensiones de coral. Cuando bajas al fondo y ves el alcance de la decoloración, te das cuenta de la gravedad de la situación. ¿Qué pasaría si un día nos levantáramos y viéramos que ha desaparecido 1 de cada 5 árboles de nuestro bosque favorito? Pues eso es precisamente lo que ha sucedido en los arrecifes de coral. Más de 1 millón de especies diferentes se alimentan, viven y crían en los arrecifes. Necesitan el coral. Sin él, literalmente no pueden vivir. Pero el mar está sufriendo una alteración aún más devastadora, que se extiende mucho más allá de los arrecifes. Los océanos son el principal mecanismo de la naturaleza para absorber el CO2 de la atmósfera. Pero últimamente hay indicios de que estos ecosistemas se están colapsando. En condiciones normales, las diminutas criaturas marinas, como los foraminíferos y los cocolitofóridos, absorben dióxido de carbono del agua y lo utilizan para formar sus caparazones y esqueletos. Pero todo tiene su límite. Cuando la cantidad de CO2 es excesiva, el agua se vuelve más ácida. La acidificación disuelve los caparazones y esqueletos de esas criaturas y además reduce su capacidad para reabsorber el CO2 que les permitiría volver a formarlos. Algunos de estos pequeños animales y plantas que se hallan en la base de la cadena trófica no miden más de 1 milímetro. Sin embargo, el destino de los animales marinos de todas las clases y tamaños, no importa lo grandes que sean, se encuentran en peligro. Alteremos la química de los océanos, y el principal mecanismo de la naturaleza para controlar el clima comenzará a desmoronarse. Si perdemos los arrecifes de coral, perderemos al menos 500.000 especies. Si perdemos esos cocolitofóridos, esas diminutas algas, empezaremos a perder cosas muy importantes para la vida en este planeta. Estamos malogrando algunos de los elementos más vitales para el equilibrio del planeta, y eso es muy inquietante.
Científicos de medio mundo comparten esa inquietud. Por eso investigan el calentamiento global partiendo del extremo opuesto. La naturaleza tardó 150.000 años para formar la gran capa de hielo de Groenlandia, que ahora se derrite más rápido que en cualquier otra era de la historia. Con su progresiva desaparición, los mares inundarán ciudades costeras de todo el mundo. El glaciar Jakobshavn, en Groenlandia, es la masa de hielo que se desvanece a mayor velocidad del planeta, más de 40 metros al día. Hoy se funde el doble de rápido que hace una década. En solo 2 días, la cantidad de hielo que se desprende del glaciar contiene suficiente agua para abastecer la zona metropolitana de Nueva York durante un año entero. Una de las mayores preocupaciones sobre qué pasará si el planeta continúa calentándose es la estabilidad de la masa de hielo. El peligro es que el hielo podría empezar a derretirse con mucha rapidez. El aumento de temperatura está transformando uno de los entornos más hostiles de la Tierra y ha alterado costumbres arraigadas en Groenlandia a lo largo de cientos de años. Desde tiempos inmemoriales, los perros han sido aquí símbolo de riqueza y elementos vitales para la supervivencia, sobre todo para la pesca invernal sobre el mar helado. Pero cuando la capa de hielo comenzó a mermar, los perros se convirtieron en un gasto que la mayoría de los habitantes no podían permitirse. En esta ciudad de 4.500 personas hay 4.000 perros prácticamente ociosos hoy en día. Muchos están famélicos, otros son abandonados. Marit Holm es una de las 5 veterinarios de Groenlandia. Cuando recorre la ciudad de Ilulissat, contempla los efectos del cambio climático en cada perro sin trineo del que tirar. Yo me dedico a cuidar a los perros. La nieve que se funde en las montañas inunda sus espacios y no tienen dónde echarse. Los perros están hambrientos, de modo que tengo que vigilar que no me muerdan. Cuando tienen hambre son más peligrosos, tanto para los niños como para los adultos. Este no parece estar enfermo, pero está muy delgado. Tengo que averiguar quién es su dueño y hablar con él. Antes, todos estos animales estaban en perfectas condiciones físicas. Desempeñaban una tarea vital en la vida de sus propietarios. Eso forma parte del pasado. Ahora ya no hay ningún joven que quiera perros para vivir de la caza o de la pesca. En casa de Finn Sistel ha habido perros toda la vida. Pero él, en pocos años, se ha desprendido de los 19 que tenía. Hace 20 años era imposible salir a pescar en barco durante el invierno. Pero ahora la mayoría de los pescadores dejan el trineo en casa y se hacen a la mar. Cuando Finn era un muchacho, este era su lugar de caza durante más de 6 meses al año. Una gruesa capa de hielo. Todo ha ocurrido muy deprisa. Los cambios son tan perceptibles que no hace falta ser científico para advertir lo que está pasando. Cada año, Finn contempla cómo se desvanecen las tradiciones aprisionadas en el hielo. Hay algo muy interesante en este hielo: las burbujas. Estas burbujas son más antiguas que cualquier ser vivo del mundo. Incluso puedes oír el murmullo que hacen.
Eso es debido a la presión, y cuando entran en contacto con el aire emiten un sonido característico. Son los mensajes del hielo. Eso es lo que hace una vez al año un intrépido equipo de científicos. Volar hasta el interior de Groenlandia para escuchar los mensajes del hielo. El campamento suizo es una base científica construida sobre el glaciar para monitorizar el cambio climático. El Dr. John Rat Stephens dirige el equipo que cada primavera sale de la base en busca de pruebas. Recientemente ha descubierto que todos los veranos se cubren de agua zonas del glaciar que no se habían derretido en miles de años. He comprobado los datos de la estación meteorológica y ¿sabes qué? ¿Qué? La temperatura no ha bajado. Vaya sorpresa. A principios de enero volvimos a batir otro récord de temperatura. Algunos expertos pronostican que un aumento de 2 grados podría ser suficiente para acabar con el glaciar, aunque tardaría miles de años en desaparecer por completo. Sin embargo, Stephens sospecha que el proceso podría hacerse irreversible mucho antes, en los próximos 50 años. Para averiguarlo, debe adentrarse aún más en el banco de hielo. Stephens ha establecido 23 estaciones meteorológicas que realizan mediciones exhaustivas de las condiciones climáticas cada 15 segundos, actualizando los modelos informáticos sobre el calentamiento global en todo el mundo. La capa de hielo es muy antigua. Tiene más de 150.000 años. Si empiezas a sacarlo, inicias un proceso desconocido en la historia de la humanidad. Groenlandia ha existido siempre. Despacio, con cuidado. En 1992, 5,6 kilómetros de glaciar cayeron al mar y desaparecieron. 10 años después, esa cifra casi se triplicó, encumbrándose hasta los 15,5 kilómetros anuales. Stephens no comprendió cómo el aumento de temperatura afectaba al ritmo de desaparición de los glaciares hasta que se topó con uno de los fenómenos más extraños y peligrosos de este duro paisaje. Ríos de hielo derretido se precipitan en cascadas sobre el glaciar, creando enormes túneles conocidos con el nombre de moulins. El equipo baja una cámara de fibra óptica. Su hipótesis: que el agua ha llegado hasta el lecho rocoso, 400 metros más abajo. La corriente lubrica la base del glaciar y provoca que éste se deslice más rápidamente hacia el mar. 50 metros. 60 metros. 70 metros. Para Stephens y su equipo es un momento escalofriante. Este pozo y muchos otros descienden hasta el fondo del glaciar, revelando la presencia de un nuevo mecanismo para acelerar la desaparición del banco de hielo. Ahora se funde a tanta velocidad que los océanos podrían subir hasta 1 metro durante el presente siglo. Las consecuencias podrían ser catastróficas. La masa de hielo de Groenlandia contiene suficiente agua para elevar 7 metros el nivel de los mares del mundo. Con eso habría bastante para inundar gran parte de Londres, Bangkok, Nueva York, Shanghái y un largo etcétera. Muchos científicos consideran que el límite está en los 2 grados. Si se supera esa cifra, la vida en nuestro planeta cambiaría para siempre. Nos hallamos muy cerca del abismo. Algunos científicos piensan que ya es demasiado tarde para salvar el Ártico. Yo no estoy de acuerdo, pero pienso que pronto tendremos veranos en los que el hielo del Ártico brillará por su ausencia. Este es el punto en el que el calentamiento global se convierte en un viaje sin retorno. El aumento de temperatura acelera la desaparición del hielo polar. La desaparición del hielo acelera el calentamiento global.
Más agua procedente del deshielo absorbe más calor del Sol, fundiendo más hielo y calentando el planeta todavía más rápido. Cuanto más aumenta la temperatura, más rápido se calienta. Es entonces cuando se inicia una reacción en cadena de difícil predicción. Muchas de las soluciones ya disponibles podrían evitar combinadas el límite de 2 grados. Aparecen con rapidez, desde utilizar bombillas de bajo consumo hasta mejorar la eficiencia de las centrales eléctricas del mundo en solo un 20%. Medidas como estas podrían tener un impacto enorme y evitaríamos cambios irreversibles a los principales sistemas de control del clima de la Tierra. Si un aumento de 2 grados no lleva el planeta al abismo, muchos científicos sostienen que 3 grados lo haría. Si el mundo se calienta a una media de 3 grados, en el Ártico no habrá hielo durante el verano. La selva del Amazonas dejará de existir. Los glaciales de los Alpes desaparecerán. Los fenómenos extremos del Niño se convertirán en algo habitual. El Mediterráneo y otras partes de Europa se abrasarán bajo el asfixiante calor canicular. Así podría ser nuestro mundo con una subida de 3 grados. En un mundo 3 grados más caliente, las olas de calor serían la norma, es decir, tendríamos veranos extremadamente calurosos. En Europa Central se registrarían temperaturas parecidas a las que actualmente se alcanzan en Oriente Medio y el norte de África. En el verano de 2003 se abrió una ventana que nos permitió ver cómo será el mundo con 3 grados más. La intensa ola de calor que afectó a toda Europa adquirió la categoría de desastre humanitario. En verano, la mayoría de los parisinos abandonan la ciudad, pero muchos ancianos permanecen en ella. Nadie pudo prever el peligro que se cernía sobre ellos. Nunca hubiese podido imaginar que alguien pudiese morir por el calor en París a principios del tercer milenio. Fue una tragedia absolutamente inesperada. Los servicios de urgencia fueron los primeros en darse cuenta de que algo no iba bien. Durante los días 6, 7 y 8 de agosto empezaron a saltar todas las alarmas. Nos llegaban pacientes que morían a causa del calor. No estábamos acostumbrados a enfrentarnos a una patología de ese tipo. El doctor Patrick Pelloux advirtió enseguida que la ola de calor estaba provocando una catástrofe. Era como si alguien hubiese hecho arder toda la ciudad. La noche del 10 de agosto murieron entre 2.500 y 3.000 personas. Los característicos tejados de metal estaban diseñados con un propósito bien distinto, para proteger sus habitantes del frío invernal. Ahora las elevadas temperaturas los transformaban en una trampa mortal. En París, los tejados son de zinc. Por tanto, las casas se convirtieron en hornos. La cifra de muertos ascendió a 30.000 en toda Europa. Solo en Francia fallecieron más de 14.000 personas en unas pocas semanas. La ola de calor de 2003 fue probablemente la primera gran catástrofe causada por el calentamiento global que afectó a un país rico. Un país que se creía a salvo de cualquier contingencia. Pues bien, estábamos equivocados.
Si el calentamiento global aumenta hasta 3 grados, no será el fin de toda vida en París. Pero el carisma de esta gran ciudad podría cambiar para siempre, si cada verano comenzamos a vivir olas de calor parecidas. En aquel terrible verano de 2003 se produjo otro fenómeno menos perceptible en la flora europea. Una especie de colapso vegetal. Las plantas detuvieron su actividad fotosintética. En condiciones normales, las plantas son la primera línea de defensa frente a los gases de efecto invernadero. Absorben el CO2 y lo transforman en oxígeno que liberan hacia la atmósfera. Pero bajo las condiciones extremas de aquel calor, algunas plantas empezaron a hacer lo contrario. Retenían oxígeno y liberaban CO2. Philippe Sieyès, científico experto en el ciclo del carbono, advirtió niveles de CO2 insólitamente altos en diversas imágenes vía satélite de París. Vimos que la vegetación emitía una gran cantidad de dióxido de carbono a la atmósfera. Los árboles eran incapaces de absorber CO2 como lo hacen normalmente. Todo lo contrario, estaban liberando CO2 a la atmósfera. ¿Qué le ocurre a la biosfera si uno de los mecanismos más importantes para convertir el CO2 en oxígeno deja de funcionar correctamente? La posible respuesta podría hallarse aquí, en el Hadley Center, una de las instituciones que dispone de la tecnología más avanzada del mundo para predecir hacia dónde puede dirigirse nuestro clima. Inmensos superordenadores procesan millones de variables atmosféricas para averiguar el impacto del calentamiento global en todo el planeta. Su intento por vislumbrar el futuro mantiene a los expertos en sus mesas de trabajo durante largas jornadas laborales. ¿Té o café? Uno de sus mayores retos es calcular los efectos de un incremento de 3 grados en la selva amazónica, el lugar donde se produce el 20% del oxígeno mundial. Queríamos saber cómo afectarían los cambios climáticos en las selvas tropicales y muy especialmente en el Amazonas, porque se trata de una zona emblemática de suma importancia desde el punto de vista económico, medioambiental y ecológico. El modelo informático ofrece una predicción siniestra. Un aumento de 3 grados desencadenaría un ciclo de retroalimentación catastrófico, acelerando aún más el calentamiento global, lo cual reduciría probablemente una de las regiones más húmedas del planeta a una extensión discontinua de sabana estéril. Cuando ves este tipo de predicciones, piensas que nuestros hijos vivirán en un mundo muy distinto del nuestro y que sufrirán las consecuencias de esos cambios. De vez en cuando necesitamos que alguien de fuera venga y nos diga, ¿sabéis lo que esto significa, verdad? Estáis hablando de la muerte del Amazonas. Verano de 2005. El río Amazonas. Un calor extremo se combina con las condiciones más secas que se recuerdan. Es la sequía perfecta. Nadie había visto jamás que los afluentes del río más impresionante del mundo se secaran, hasta la última gota. Lo que vivimos en el Amazonas en 2005 fue algo inconcebible, casi grotesco. El ejército brasileño tuvo que transportar en helicóptero grandes cantidades de agua hasta los afluentes secos del Amazonas, para evitar que la gente de los poblados, ubicados normalmente a orillas de este espléndido río, muriera de sed. Después de la sequía, le siguió el fuego. En aquel verano de 2005, 2.500 kilómetros cuadrados de selva fueron pasto de las llamas. En el Parque Nacional del Alto Chingú, la tribu de los Kisetze se encuentra en primera línea de la batalla contra la sequía. Esta feroz tribu de guerreros se enfrenta ahora a un enemigo nuevo e invisible, uno que podría destruir su selva.
Los hombres se aprestan para el combate con su danza de guerra heredada de sus ancestros. En el pasado han luchado para defender su tierra frente a la agricultura comercial y la deforestación. Pero este es un adversario esquivo. Sus armas son la sequía y el fuego. El jefe Kuyusi ya percibe los cambios. Antes observábamos las estrellas y sabíamos exactamente cuándo llegarían las lluvias para sembrar. Pero ahora ya no podemos ver nada. Las señales no aparecen. Los Kisedje dependen del río, de las lluvias y de la selva para su supervivencia. Los árboles contribuyen a generar el 50% de la lluvia que cae sobre el Amazonas. Cuanta más selva se pierda, menores serán las precipitaciones en esta región. Con cada árbol que perdemos, estamos dando un paso más hacia un escenario de sequías e incendios periódicos. El ecologista Daniel Nepstad hace 25 años que se dedica a estudiar el Amazonas. Ahora ve impotente cómo el calentamiento global y la deforestación están llevando a esta región al borde del abismo. Creemos que dentro de unos 20 años comenzaremos a ver un proceso de retroalimentación positiva, es decir, un círculo vicioso de sequías intensas y fuegos devastadores. Desde luego, eso es mucho antes de lo que nos indican los modelos climáticos. En las hostiles condiciones de un mundo 3 grados más caliente, perder buena parte del Amazonas podría provocar la reemisión de los cientos de millones de toneladas de dióxido de carbono almacenadas en él, aumentando la temperatura quizá otro grado más. Si de aquí a 30 años el Amazonas es un páramo yermo, pensaré que desperdiciamos una gran oportunidad de salvar uno de los grandes tesoros de este mundo. Un lugar impresionante por su inmensidad y complejidad. Es tan gigantesco que su influjo llega a todos los rincones del planeta. Todos los seres vivos dependen de un modo u otro de este ecosistema, y cuando eche la vista atrás, pensaré que pudimos salvarlo y no lo hicimos, que la humanidad fracasó. Un mundo 3 grados más caliente podría desequilibrar la balanza definitivamente. Nada de lo vivido en el pasado nos servirá para adaptarnos a un clima tan extremo. Un lugar donde las tormentas de dimensiones colosales podrían convertirse en un hecho cotidiano. En un mundo 3 grados más caliente, los fenómenos meteorológicos podrían manifestarse con una virulencia infinitamente mayor a la experimentada jamás por humano alguno. La gente no se da cuenta de que estamos hablando de unos cambios que harán de la Tierra un planeta completamente diferente. Con el aumento progresivo de la temperatura de los océanos, emerge un nuevo patrón climático global, muy parecido a la violenta anomalía meteorológica conocida como el Niño. Pero en un mundo con 3 grados más, esos fenómenos desmesurados pasarían a ser comunes. Existen pruebas de ello en el pasado. En el Paleoceno, por ejemplo, la temperatura era 3 grados superior a la actual. En aquel entonces, las corrientes marinas del Pacífico eran distintas y había un Niño constante.
Normalmente, los vientos generales empujan las corrientes cálidas hacia el Pacífico Occidental, dejando las aguas frías, ricas en nutrientes, a lo largo de la costa de Sudamérica. El Niño pone patas arriba este flujo natural. Las primeras señales son grandes fluctuaciones en la presión atmosférica. Los vientos generales se debilitan y cambian completamente de dirección. Las aguas cálidas viran hacia el Pacífico Oriental. Lluvias torrenciales e inundaciones azotan la costa de Sudamérica. Las selvas de Indonesia y los campos de cultivo de Australia sufren sequías muy severas. Además, muchos modelos climáticos incluyen otro fenómeno preocupante. El calentamiento continuado podría propiciar el nacimiento de una nueva generación de supertormentas. En un mundo 3 grados más caliente, habrá mucha más energía acumulada en los océanos del mundo. Todos sabemos que los huracanes obtienen su combustible en las aguas cálidas. Los científicos todavía investigan la conexión entre el calentamiento global y la fuerza de un huracán. Recientemente han visto un mayor número de tormentas violentas. Los huracanes se miden con una escala del 1 al 5. Un estudio concluye que en los últimos 30 años se han producido el doble de tormentas violentas. El verano de 2005 nos trajo una dramática prueba de ello. A finales de agosto, un avión especializado en detectar huracanes sobrevuela el Golfo de México. Se está formando una tormenta de proporciones monumentales y se dirige directamente hacia Nueva Orleans. Los que permanecen allí solo tienen un nombre en mente: Katrina. El domingo 28 de agosto, los vientos del Katrina alcanzan los 280 kilómetros por hora. Las imágenes tomadas con cámaras de infrarrojos revelan las dimensiones del Katrina. El naranja y el rojo indican que la temperatura del mar ha subido hasta los 27,7 grados centígrados, casi un grado más de lo normal. La presión atmosférica en el ojo del huracán es la cuarta más baja jamás registrada en el Atlántico. Eso hace que el Katrina gire aún más rápido. Cuando el huracán toca tierra, desata su terrible furia sobre Nueva Orleans. Al cabo de 6 horas, la tormenta abandona la ciudad. Pero la destrucción no hace más que empeorar, transformando un desastre natural en una tragedia nacional. El trompetista de jazz Irving Mayfield se crió en Nueva Orleans. La fuerza de la tormenta abre una brecha en el canal de la avenida London y el barrio de Mayfield queda sumergido bajo 2,5 metros de agua. Su padre se queda para proteger la casa de la familia. Tardarían varias semanas en encontrar su cuerpo. No hay nadie capaz de ponerse en la piel de alguien que ha perdido a un ser querido y además ha visto desaparecer su escuela, su instituto, sus fotos y vídeos de familia, su ropa, la casa de sus amigos y la de los padres de sus amigos, la barbería, el lugar donde besó por primera vez a una chica. Ha sido una gran tragedia, una catástrofe que supera con creces los atentados del 11 de septiembre. 2 años después, gran parte de Nueva Orleans todavía vive en estado de provisionalidad. La destrucción aún es abrumadora. La reconstrucción sigue en marcha. Es imposible vincular el Katrina al calentamiento global. El proceso que forma los huracanes es demasiado complejo, pero en Nueva Orleans muchos quieren saber si habrá más Katrinas o tormentas peores en el futuro. Después de ver lo que ha hecho y continúa haciendo el Katrina, hay muchos que tenemos un gran interés en saber más cosas sobre eso del calentamiento global y cómo nos afectará.
En 2005, el Katrina nos pareció la tormenta del siglo. Pero si el planeta se calienta 3 grados, podría estar en ciernes una nueva generación de supertormentas. En un mundo más cálido, habrá mucha más energía para generar grandes tormentas. Los huracanes más potentes que vemos en el clima actual son de categoría 5, pero en el futuro podrían pasar a ser de categoría 5,5 o categoría 6. Imagínense qué podría ocurrir dentro de unas décadas. Nueva Orleans se prepara para recibir una supertormenta sin precedentes. El primer huracán de categoría 6 amenaza la ciudad recién reconstruida. ¿Qué sucedería si el Katrina solo fuese una pequeña muestra de la destrucción que puede causar el cambio climático? Si la temperatura de la Tierra aumenta 3 grados, en los próximos 40 o 50 años, los ecosistemas esenciales para la vida podrían comenzar a colapsarse. Pero más allá de 3 grados, la ciencia del calentamiento global se vuelve cada vez más especulativa y mucho más aterradora. Si el mundo se calienta 4 grados, los océanos engullirán deltas densamente poblados, donde viven miles de millones de personas. Bangladesh arrasado. Egipto inundado. Venecia sumergida. Los glaciares desaparecerán, acabando con los recursos hídricos de otros tantos miles de millones. El norte de Canadá se convertirá en una de las zonas agrícolas más productivas del planeta. Cualquier playa de Escandinavia podría ser la nueva Saint-Tropez. Toda la masa de hielo antártica occidental se desmoronaría, haciendo subir aún más el nivel del mar. Así podría ser nuestro mundo con un incremento de 4 grados. A estas alturas, empezaríamos a ver un planeta absolutamente irreconocible para nosotros. Contemplaríamos el colapso total de alguno de los ríos más importantes del mundo, y eso pondría en peligro la supervivencia de decenas o incluso centenares de millones de personas. Si el planeta llega algún día a calentarse 4 grados, uno de los grandes ríos se autodestruiría de arriba a abajo, desde los glaciares de alta montaña hasta el Océano Índico. Los lugareños lo llaman Madre Ganges, el río más sagrado de India y tal vez del mundo entero. Millones de peregrinos devotos se reúnen cada año en un ritual colectivo para celebrar el aniversario del río, cuando se dice que la diosa Ganga vino a la tierra para salvar a su pueblo de la sequía. Los ríos del Himalaya son fuente de vida para más de 1.000 millones de personas entre China, India y Nepal. Si el Ganges desaparece, no habrá India, habrá un desierto. Los expertos en el clima pronostican que India podría ser uno de los países donde el impacto del calentamiento global se cobrase su mayor factura. Si no detenemos el calentamiento global, en menos de 40 años podríamos ver el Ganges luchando por su propia supervivencia. La batalla se librará aquí, en los vastos y cristalinos glaciares del Himalaya. La mayor reserva de agua dulce del planeta, exceptuando los casquetes polares. Los glaciares del Himalaya están retrocediendo más rápido que cualquier otro glaciar del mundo.
pocos se aventuran a subir con tanta asiduidad hasta las fuentes del Ganges como este hombre. Antes podían caer entre 2 y 4 metros de nieve en una sola noche. Ahora raramente hay más de 60 centímetros. El río Ganges se convertirá en un desierto y lo único que quedará de él será un lecho seco. No será nada bonito. Swami Sundaranath, un santón de 80 años conocido con el nombre de Swami, que hace clic, lleva 50 años tomando fotos de los glaciares del Himalaya. 1956 La primera foto que hice del glaciar fue en 1956. 6 años más tarde, en 1962, comencé a preocuparme por los cambios que apreciaba en él. En 1965 subí hasta las estribaciones del Monte Meru. Cuando volví allí, 15 años después, el glaciar se había evaporado. Cuando vi que el glaciar retrocedía, me entristecí mucho y no pude contener las lágrimas. Si el sagrado Ganges deja de existir en el futuro, será como si todo el mundo se quedase huérfano. El tesoro de paisajes helados de Swami documenta 50 años de cambios en este maravilloso glaciar. Ahora las imágenes vía satélite de la NASA confirman el alcance de lo que se ha perdido hasta ahora. Tanto unas, las de alta tecnología, como otras, más rudimentarias, nos transmiten el mismo mensaje: peligro y desolación para el futuro. Una nueva generación de escaladores sigue literalmente los pasos de Swami, atraídos por el peregrinaje a la cueva del glaciar que da vida al Ganges. Cuando Nitish Sharma era solo un muchacho, su padre fue uno de los primeros en alcanzar la cumbre del Everest. Desde finales de los años 70 ha escalado el glaciar del Ganges en 30 ocasiones. En 1978, este lugar era un denso bosque de abedules. Ahora no queda ni un solo árbol. El glaciar contiene millones de toneladas de hielo, casi 20 kilómetros cúbicos que alimentan el Ganges en su descenso hacia el Océano Índico. Todo esto era glaciar, antes de comenzar a retroceder 30 metros al año. Hace solo un siglo, esta piedra marcaba los límites de la capa de hielo, que ahora se ha retirado hacia las cumbres. Estoy triste, porque este glaciar forma parte de mi vida. Formaba parte de la vida de mi padre. Pero es probable que mis hijos o los hijos de mis hijos no puedan verlo, y para los hindúes no existe nada más sagrado que este glaciar. Si continúa la tendencia actual, en los próximos 100 años, el clima podría causar estragos en la agricultura, la producción de energía hidroeléctrica, el transporte, la minería y la vida salvaje a lo largo de todo el curso del Ganges. Al principio, el deshielo podría desatar inundaciones sin parangón. Pero una vez desapareciese por completo el glaciar, las sequías estacionales y el hambre podrían prolongarse durante todo el año. Al ritmo actual, se calcula que los glaciares del Himalaya dejarán de existir en el año 2035. Si así fuese, más de 1.000 millones de personas verían reducidos drásticamente sus recursos de agua dulce. Hay mucha gente que depende del agua de los glaciares.
Sin embargo, la mayor parte de ellos se fundirá si la temperatura media aumenta 3 o 4 grados. Eso provocaría una muchedumbre de decenas de millones de refugiados climáticos que tendrían que encontrar otro sitio para vivir. Da miedo solo de pensarlo. Con un aumento superior a los 4 grados, diferentes partes del mundo se enfrentarán a problemas de diversa índole y solo tendrán una cosa en común: todos serán extremos. En un mundo 4 grados más caliente, el nivel del mar podría subir 1 metro y las grandes ciudades costeras del mundo se verían abocadas a la catástrofe. Entre ellas, la metrópolis más grande y más densamente poblada de Estados Unidos. Nueva York, una ciudad rodeada de agua, ya no parecería una fortaleza invulnerable si tuviera que enfrentarse a tormentas alimentadas por el calentamiento global. Esto es el Federal Hall. Y detrás de mí hay el edificio de la Bolsa. Ahora estamos a unos 4,5 metros sobre el nivel del mar. Con 4 grados más, esta zona estaría reservada a los bañistas. Ahora subiremos por Broadway. Armado con mapas topográficos y pronósticos climáticos, el profesor de geofísica Malcolm Bowman y uno de los estudiantes graduados siguen el curso que podrían tener futuras inundaciones en el distrito financiero de Nueva York. Se producirían graves inundaciones en diversos barrios de Nueva York, especialmente el Bajo Manhattan. Si un huracán de categoría 3 afectara a Nueva York durante la marea alta, el agua llegaría hasta esta línea. Incluso un huracán de categoría 2 o 3 podría sumergir bajo el mar la capital financiera del mundo. Nueva York es sumamente vulnerable, tanto en la superficie como bajo sus calles, ya que gran parte de las infraestructuras de la ciudad se hallan bajo el nivel del mar. Las centrales que proporcionan energía a Nueva York están enterradas bajo tierra, electricidad, agua y uno de los metros más extensos del mundo. Sin todo eso, la ciudad se detendría. En el metro siempre estamos achicando agua. Cada día sacamos 38.000 metros cúbicos de agua. En muchas zonas el metro incluso pasa por debajo del sistema de alcantarillado. Si hoy se filtran millones de litros de agua en la red de ferrocarriles metropolitanos de Nueva York todos los días, imagínense la magnitud del problema cuando suba el nivel del mar. Para el ayuntamiento de la ciudad, la amenaza ha dejado de ser una hipótesis. Por ello, han solicitado la ayuda de una de las agencias del gobierno federal que cuenta con la tecnología más avanzada para calibrar el impacto del calentamiento global. Este equipo de la NASA utiliza modelos informáticos parecidos a los empleados por los generales para calcular los posibles escenarios de una batalla. Esto es como un juego de guerra. La ciudad de Nueva York contra una supertormenta en plena subida del nivel del mar. Aquí, en una gran ciudad como Nueva York, la gente no nota los efectos de una subida, digamos de medio metro, pero sí la advertirían con la llegada de una tormenta. Se inundarían las casas, tendrían que evacuar a la población. Los simuladores revelan una ciudad situada en el momento y el lugar equivocados. Durante mucho tiempo, los planes para hacer frente a los fenómenos severos se concebían pensando en una catástrofe cada 100 años. Pero en un mundo 4 grados más cálido, podrían producirse cada 4 o 5 años. No hablamos solo de una subida del nivel del mar. Hablamos de deslocalizaciones masivas. Sería una hecatombe para la humanidad. Si llega una supertormenta durante una subida del nivel del mar, causará una destrucción de proporciones bíblicas. Amplias zonas de la ciudad
quedarán sumergidas bajo 7,6 metros de agua. Una cosa es clara. Si no limitamos el impacto del calentamiento global, las grandes ciudades costeras tendrán que gastarse miles de millones de dólares para protegerse. Ya se está trabajando en el diseño de diversos tipos de barreras, incluyendo unas gigantescas compuertas que pueden abrirse y cerrarse a discreción. Nueva York tendrá que construir 3 enormes compuertas. Una frente al puente Verrazzano Narrows para bloquear la entrada al puerto, otra detrás de Staten Island y una tercera cerrando el acceso a Long Island Sound. Ante la llegada de una tormenta, unos inmensos motores hidráulicos hacen girar esas compuertas que pesan miles de toneladas y que se alzan 9 metros sobre el agua. Estas barreras del Támesis costaron al gobierno británico más de $1.000 millones, pero protegen Londres de las subidas del mar que cada año son más frecuentes. Los países industrializados disponen de la tecnología y los recursos necesarios para llevar a cabo grandes proyectos de ingeniería. Sin embargo, la situación en los países pobres, que han contribuido mucho menos a la emisión de los gases de efecto invernadero causantes de tales desastres, será muy distinta. ¿Podemos hacer un dique que proteja el mundo entero? Por supuesto que no. Y eso es lo que debería preocuparnos. El Premio Nobel de la Paz, Rajendra Pachauri, preside el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Me inquieta mucho ver que la humanidad de nuestro tiempo ha tomado una senda que es insostenible. Los efectos del cambio climático en el límite de los 5 y 6 grados son mucho más difíciles de predecir. En cualquier caso, podrían producirse verdaderos cataclismos. Si el mundo se calienta 5 grados, 2 enormes extensiones inhabitables se extenderán a través de lo que antes eran las regiones templadas de ambos hemisferios. Los glaciares y acuíferos que abastecen a las grandes ciudades del mundo, Los Ángeles, El Cairo, Lima, Bombay, se secarán. Los refugiados provocados por el cambio climático se contarán por centenares de millones. Este podría ser nuestro mundo con 5 grados más. Me resulta inconcebible pensar que la humanidad pueda soportar el shock climático, que supondría un aumento de 5 grados. Entramos en la dimensión desconocida del cambio climático. La vida en la Tierra se transforma en una horrible pesadilla. Tal vez lo más escalofriante sea lo poco que sabemos. Todos los sistemas de organización social se romperían en 1000 pedazos. Sin duda, los pobres serían los que más sufrirían. Si vemos, por ejemplo, el desastre del Katrina, y con ello no quiero decir que fuese provocado por el cambio climático, ¿quiénes fueron los que salieron peor parados en Nueva Orleans? Los más pobres entre los pobres. Les abandonaron a su suerte. La mejor forma de sobrevivir a la catástrofe de un planeta más cálido es, en primer lugar, evitar que ocurra. Si fracasamos, podríamos tener que enfrentarnos a problemas mucho más difíciles de solventar. El superviviente del futuro es móvil. La movilidad es la clave. Disponer de recursos para desplazarte de un lado a otro es fundamental. Si crees que puedes librarte permaneciendo en un mismo sitio, estás equivocado. Eyton Edwards viaja por todo el país enseñando técnicas de supervivencia ante desastres como el caos que causaría un cambio climático radical. El Katrina fue una lección para nosotros, pero lo peor de aquella tragedia es que se repetirá. Edwards está convencido de que las mejores armas para sobrevivir son la previsión y una cierta dosis de ingenuidad. Sus artilugios son rudimentarios pero efectivos. Nueva York está lleno de puertas y ventanas. Por tanto, una palanca en miniatura resultaría una herramienta imprescindible. Yo siempre llevo una encima.
Es improbable que la temperatura aumente 5 grados durante nuestra vida. Sin embargo, Edwards tiene a punto todo lo que él y su familia pueda necesitar, por si acaso. Aquí tenemos lo que yo llamo una bolsa de nómada urbano, es decir, una bolsa que es como tu casa. En ella puedes meter todos los objetos de primera necesidad que tienes en tu casa. Pase lo que pase, Edwards está preparado para convertirse en un cazador-recolector de la nueva era, dispuesto a vivir de los recursos que encuentre a su paso. Un pequeño botiquín de primeros auxilios. Estos son artículos de aseo. Aquí dentro caben unos 18 litros de agua, unos paquetes de pasta cruda, unos platos de campaña. Esto es una tienda para 6 personas. Mucha gente no se cree que puedas llevar la casa encima. Hoy en día ya nada es permanente. De hecho, deberían quitar del diccionario esta palabra. La permanencia ha muerto. Ahora todo se basa en la movilidad. Si permitimos que el calentamiento global llegue a ese extremo, los conflictos se propagarán a lo largo de grandes regiones del planeta. La gente que sobreviva luchará entre sí por los pocos recursos que queden. Pero todavía puede ser aún peor. Si el mundo se calienta 6 grados, los océanos, vistos desde el espacio, seguirán teniendo el mismo color, pero serán yermos estériles. Los desiertos avanzarán a través de todos los continentes como ejércitos conquistadores. Los desastres naturales pasarán a ser comunes. Algunas de las grandes metrópolis del mundo se inundarán, convirtiéndose en ciudades fantasma. Este podría ser nuestro planeta con 6 grados más. Un aumento de 6 grados durante periodos de tiempo prolongados se ha asociado a las extinciones en masa más devastadoras que han tenido lugar en nuestro planeta. Por consiguiente, es lógico suponer que si las temperaturas se encumbran hasta los 6 grados en menos de un siglo, vamos a enfrentarnos a una aniquilación global. Un incremento de 6 grados sería el equivalente al día del juicio final. Nuestras vidas jamás volverían a ser igual. Pero todavía no está todo perdido. La mayoría de los expertos cree que podemos despertarnos de esta pesadilla. Actualmente la temperatura media solo ha subido 0,8 grados centígrados. Pero no nos queda mucho tiempo. Un aumento de 2 grados nos pondría al borde de un proceso irreversible y alteraría nuestro modo de vida de un modo drástico. En opinión de la comunidad científica, deberíamos alcanzar el volumen máximo de emisiones, a ser posible, en el año 2015. Eso significa sustituir las principales fuentes de energía de la mayor parte de la humanidad en menos de una década. Por tanto, debemos actuar con presteza. Los que buscan soluciones comienzan por su propia casa. Esta es la residencia de los Cohen, una preciosa casa de 3 habitaciones en Snowmass, Colorado. Pero bajo sus cimientos hay un monstruo que consume una gran cantidad de energía. Más de la mitad de la electricidad generada en Estados Unidos va a parar de una forma u otra a los edificios. Muchos hogares gastan más energía de la que necesitan. Un equipo de ecodetectives investiga la casa de los Cohen en busca de crímenes contra el clima. Este calefactor de aquí, cuando está encendido, quema una gran cantidad de dinero. Cuando la puerta del congelador está tan fría, significa que no es del todo hermética. A ver, ¿qué tenemos aquí? El cambio climático es un problema que no necesitamos y además prevenirlo nos sale a cuenta. Para Amory Lovins, la solución pasa por la eficiencia. Es la mejor forma de reducir el uso de energía que produce las emisiones de CO2. Cuando la gente vea que protegiendo el clima gasta menos dinero, la resistencia de la clase política se fundirá más rápido que los glaciares.
¿Has visto esa pequeña luz roja de la esquina? Lovins es una especie de multímetro de la nueva era, al que no se le escapa ni un vatio. Si tiene todos esos aparatos como la televisión, el vídeo, el DVD, etcétera, con la lucecita encendida, está gastando electricidad. Nosotros las llamamos luces piloto vampiro. 109 vatios. Así encendidas con el aparato apagado, le cuestan casi $60 al año. Si cada hogar de Estados Unidos apagase las luces piloto vampiro, podrían eliminarse al menos 18 centrales térmicas. Lovins no se limita a hablar. Vive en una casa sin caldera diseñada por él mismo en Aspen, Colorado, donde la temperatura desciende a menudo hasta los 17 grados bajo cero. Estamos a más de 2.000 metros de altitud y podemos llegar a los 40 bajo cero. Pueden producirse heladas cualquier día del año y en invierno podemos tener niebla densa durante más de un mes seguido. La casa de Lovins es una mezcla de alta tecnología y sentido común. Las placas solares del tejado producen más energía de la que necesita. La casa entera funciona con solo 120 vatios, algo más de lo que gasta una sola bombilla. La eficiencia energética es el modo más rápido y barato de solucionar el problema del cambio climático. Te ahorras dinero y además haces del mundo un lugar más seguro, más rico, más justo y más habitable. Después de nuestros hogares, la segunda mayor fuente de emisiones de las que somos responsables está aparcado fuera. Los coches generan casi el 20% de los gases de efecto invernadero. En ningún otro lugar del mundo, el problema de las emisiones causadas por el transporte es más apremiante que en los países emergentes, especialmente China. La mayor opulencia ha abierto las puertas a muchos de los lujos de la clase media, como tener vehículo propio. El incremento de ventas es espectacular, al igual que el de las emisiones. Todos los días se matriculan 14.000 coches nuevos. No creo que podamos decirle a los chinos, lo sentimos mucho, pero tenemos que salvar el planeta. Los países ricos han de dar ejemplo. Por tanto, debemos reducir nuestras propias emisiones de un modo drástico para que los países pobres tengan cierto margen de crecimiento. Para mantener el calentamiento global por debajo de la temperatura crítica de 2 grados, tenemos que rebajar en 7.000 millones de toneladas anuales nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. Si doblásemos la eficiencia del motor de todos los coches y consumiesen 3 litros cada 100 kilómetros en lugar de 6, nos ahorraríamos 1.000 millones de toneladas. Pero aún tendríamos que reducir miles de millones más para evitar el límite máximo de 2 grados. Ya disponemos de un arsenal de posibles soluciones, como las energías solar y eólica, la energía de las mareas, la energía termal. Todas esas fuentes en conjunto podrían permitirnos superar nuestra dependencia de los combustibles fósiles. Parecen un ejército de robots gigantescos avanzando a través del paisaje. La energía eólica y sus molinos tienen una larga historia. Con la tecnología actual, una turbina eólica puede proporcionar electricidad a 300 hogares. Son una fuente de energía limpia y renovable. Pero los aerogeneradores no son la panacea. La energía que producen es gratis, pero su mantenimiento no lo es, y sufren constantes averías. Además, la naturaleza controla el interruptor para que se encienda y se apague. Necesitaríamos más de 2 millones de aerogeneradores para sustituir todas las centrales térmicas del mundo. Tal vez estemos a punto de hallar la solución definitiva. Pero el problema sigue agravándose. Cada año consumimos más energía. El futuro pondrá a prueba a los genios más grandes de la ciencia.
Todavía estamos en los primeros estadios del cambio climático. Cuanto más tardemos en tomar medidas sobre el calentamiento global, más difícil será de solventar. Y requerirá más tecnología, más dinero y más cooperación global. En Inglaterra, un equipo internacional de físicos ha comenzado ya a investigar para dar con la madre de las soluciones tecnológicas, la fusión nuclear. Están construyendo un reactor de fusión tomando como modelo la mejor central energética del sistema solar, el Astro Rey. Si lograsen producir la misma energía que el Sol, significaría disponer de una fuente de energía prácticamente ilimitada, sin producir ni una sola molécula de gases de efecto invernadero. Este es el tipo de energía que ilumina todas las estrellas del universo. Así pues, nosotros intentamos replicar ese mismo proceso en la Tierra y utilizar esa energía para producir electricidad. No será nada fácil. Los ingenieros no pueden trabajar directamente en el núcleo del reactor debido a los gases inflamables que hay en su interior. Dependen de una nueva generación de robots, de los más hábiles e inteligentes que jamás se han inventado para trabajar en condiciones tan extremas. El núcleo del reactor estará a una temperatura 10 veces superior a la del Sol. Un poderoso campo magnético contiene plasma supercaliente e impide que se filtre a través de las paredes del reactor. Incluso en el caso de que tuviesen éxito, y no hay garantía alguna de ello, el reactor no produciría electricidad para uso comercial hasta dentro al menos de 30 años. Pese a lo ambicioso que puede parecer, el proyecto de fusión es relativamente factible. Imagínense el espacio exterior plagado de una flota cósmica de espejos. Un grupo de científicos ha calculado que 1 millón de espejos situados a 1 metro de distancia entre sí podrían bloquear suficiente calor del Sol para disminuir la temperatura de la Tierra. No se trata de quedarse sin hacer nada y esperar que alguien invente una nueva fuente de energía fantástica y gratuita o un espejo que refleje los rayos solares para hacer que la Tierra se mantenga a una temperatura tolerable. El hecho es que debemos arreglárnoslas con lo que tenemos y hay que solucionarlo en menos de 10 años. Con o sin nosotros, la biosfera ha sido siempre una maestra del reequilibrio. El planeta cuenta con los recursos y la experiencia suficiente para vencer la amenaza del calentamiento global. Lo ha hecho otras veces. La temperatura de la Tierra ya remontó durante la era Cretácica hace 144 millones de años. Fue la era de los dinosaurios. El clima cambió de forma lenta pero radical a lo largo de millones de años, dando la oportunidad de adaptarse a las especies que vivían en su seno. Un periodo de extrema actividad volcánica multiplicó por 6 la proporción de CO2 en la atmósfera y la temperatura media global se disparó. Tardó millones de años, pero la naturaleza acabó procesando todo ese CO2 de la atmósfera. Lo absorbió mediante los sumideros de carbono naturales, los océanos y las plantas, y enterrando el resto bajo la tierra. Entonces, durante otros tantos millones de años, se fosilizó. Miles de millones de toneladas de carbono, insufladas por el Sol, quedaron enterradas a lo largo de toda la historia del planeta. Esos fósiles ocultos en las profundidades de la Tierra se transformaron en enormes reservas de petróleo y carbón. Allí fue donde terminó la pesadilla del período Cretácico y comenzó la nuestra. Es la gran ironía del calentamiento global. El mismo carbono extraído de la atmósfera hace tanto tiempo, ahora regresa al aire cada vez que quemamos combustibles fósiles. Y está volviendo a calentar el planeta.
Y he aquí que llegamos los humanos, sacamos todo ese carbono, descubrimos que es una fuente de energía increíble y sin pensarlo dos veces lo quemamos, devolviendo el carbono de nuevo a la atmósfera en un lapso de tiempo de menos de un siglo. De hecho, estamos reproduciendo las condiciones extremas del Cretáceo. Solo que esta vez a una velocidad de vértigo. Lo hacemos tan rápido que la mayoría de las especies no tendrán posibilidad alguna de adaptarse y sobrevivir. La demanda de energía de la humanidad sigue siendo voraz. Nuestra huella de carbono es extraordinaria. Al mismo tiempo que aumenta el calentamiento, también se acelera. Llegará un punto en que el cambio climático adquirirá vida propia. Entonces, el calentamiento global se convertirá en un viaje sin retorno. La cuestión es, ahora que lo sabemos, ¿qué vamos a hacer? Ni siquiera el peor escenario posible significa el fin de la vida en la Tierra. Pero después de un cambio así, el planeta será radicalmente diferente del que hoy conocemos. ¿Cómo será de malo? Ahora mismo, los mejores cerebros del mundo coinciden en dos cosas. La primera es que no lo saben, y la segunda, que esperan no llegar a saberlo nunca.